Muy bien, ya los niños han pasado a sus clases. Hay muchos niños hoy, eso es motivo de alegría, por supuesto, ver cuántos pequeños están dispuestos también a aprender la palabra de Dios, igual que nosotros nos disponemos a aprender más de la palabra de Dios. Y estamos en estas fechas de celebración y llevamos ya unos 2 domingos, con este ya 3, en los que nos estamos preguntando qué es la Navidad, ¿no? ¿Qué es el significado de todas estas fiestas? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué el mundo, ¿no? Nuestra ciudad incluso se viste de luces por la noche, aunque pues por invierno anochece antes? Estas luces como que traen alegría, y en nuestras casas pues volvemos a poner el arbolito y a decorar. De hecho, nosotros hemos puesto ahí luces también, ¿no? Y es un tiempo de alegría. Pero, ¿por qué es un tiempo de alegría? ¿Y qué es la Navidad? Bueno, el primer domingo estuvimos viendo que la Navidad es la respuesta de Dios al problema más grande de la humanidad. Claro, respondemos a la pregunta de qué es la Navidad, pero nos surge otra pregunta. ¿Cuál es este problema y por qué es el más grande de la humanidad? Y decíamos pues que el problema más grande, más urgente de la humanidad es el pecado. Y habíamos definido el pecado como cuando nosotros no obedecemos a Dios, no cumplimos con el propósito por el cual fuimos creados. Y vimos que ya en Génesis 3, Adán y Eva, y todos nosotros en representación en el Edén, quisieron robarle el lugar a Dios. Quisieron ser como Dios. Y desde entonces el pecado ha estado en cada uno de nosotros. Y es maravilloso pues Navidad, porque vemos que Dios, que no convive con el pecado, que no puede estar cerca del pecado, cuya santidad no acepta absolutamente ni una pizca de pecado, no se nos alejó, sino que se acercó a nosotros. Eso es Navidad. Se acercó a nosotros y nos ha dado una nueva identidad. Y nos ha perdonado nuestros pecados, porque el pecado que nosotros cometemos es contra Dios. Y necesitamos su perdón. Y Él está dispuesto a perdonarnos. Y todo el Antiguo Testamento, y realmente si vamos a la Biblia nos encontramos que es la mayor parte de todo el Antiguo Testamento apunta a ese momento en el que Dios mismo empieza a dar solución a nuestro problema llamado pecado. Y esa solución tiene un nombre: Jesús. Y vimos que lo que Jesús significa es la salvación de Dios. Él es la salvación que Dios provee. Pero más allá, Él es Dios. En otras palabras, Dios mismo en persona ha solucionado nuestro problema. Y entonces nos preguntábamos, ¿y qué es lo que pasó esa primera Navidad cuando Dios se encarna para venir y dar solución a nuestro problema llamado pecado? Y claro, veíamos que todo el Antiguo Testamento genera esta expectativa, y que incluso el día en el que Jesucristo nació, lo hemos cantado, lo hemos leído además en el Adviento, todo el cielo celebró. Los ángeles en un gran coro celebraron este gran momento. Pero vaya sorpresa que nos llevamos cuando estudiamos un poco lo que vivieron José y María, los padres de Jesús, ese mismo día. Y veíamos que no tenían un lugar en el que descansar.
El Rey soberano, el Dios creador de absolutamente todo, aquel cuyos profetas habían estado generando toda esta expectativa, no tenía un lugar en el que nacer. La Biblia dice, no había lugar para ellos en el mesón. Y aquel que es el Rey soberano, el Rey de reyes, todo en mayúscula, el Rey, no fue recibido por los grandes dirigentes de la ciudad o el país o el mundo, ni siquiera del poblado. Y veíamos que Él no vino para buscar todas estas glorias humanas que estoy seguro que a nosotros, cada uno de nosotros nos gustaría tener, hombre, que nos reconozcan, ¿no? Pues Él no. Él vino a salvar lo que se había perdido. Él vino a dar vida nueva. Él vino a perdonar nuestros pecados. ¿Quién es Cristo? Esta es una pregunta lógica cuando nos encontramos con este acontecimiento, decir, ¿quién es este? Pues sabes, esta pregunta muchos la hicieron. ¿Quién es este? Jesús Cristo. ¿Quién es? Y en Lucas 9, Jesús responde a esta pregunta. Así que hoy vamos a estar estudiando un poquito sobre Lucas 9. Te invito a que abras tu Biblia para estudiar la respuesta de Jesús a esta pregunta. Lucas 9, del 18 al 19 dice: en una ocasión Jesús estaba orando a solas. Los discípulos estaban con él y les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Ves? La gente preguntaba quién es Él. Y nosotros estaremos hoy descubriendo quién es Él. Así que vamos a pedirle a Dios que nos dirija en este tiempo de estudio de su palabra. Padre Santo, desde luego estamos en fechas de celebración, estamos en fechas de alegría, pero queremos saber pues por qué es esta alegría, por qué es esta celebración. Queremos entender realmente cuál es el mensaje genuino de la Navidad. Queremos, oh Señor, ver por qué para nosotros como hijos tuyos es tan importante la Navidad. Y Señor, queremos sobre todo hoy pues saber quién es Cristo, quién es Jesús, y saber qué implicaciones tiene esta respuesta en nuestra vida hoy. Así que, Padre, ayúdanos a entender tu palabra, a ser también pues confrontados por tu palabra, y Señor, que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser. Padre, te pido que hoy podamos entender quién eres y por qué eres tan importante para cada uno de nosotros, y por qué tú eres, pues Señor, aquel que todos necesitamos. Gracias, Padre, por este tiempo. Ayuda nuestro entendimiento. Amén. Muy bien, pues esta pregunta, ¿quién dice la gente que soy? Pregunta Jesús. ¿Quién dice la gente que soy yo? Pues la respuesta de los discípulos en el 9:19 de Lucas dice: ellos respondieron. Unos dicen Juan el Bautista, otros Elías y otros algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Dan varias opciones. Bueno, hay quienes dicen aquí, quienes dicen allá, quienes dicen por acá. Hay muchas opciones, hay variedad de opiniones. Realmente no está muy claro para la gente quién es este Jesús. Claro, esto a nosotros, a la pregunta que nos intentamos responder hoy, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Cristo? Pues no nos ayuda mucho saber que había muchas opiniones. Más bien podemos llegar a decir, oye, pues quizás no estaba tan claro quién es Jesús. Y es entonces cuando vemos que todas las respuestas, por muy variadas que fueran, no era ninguna acertada. Como que la gente no terminaba de comprender quién era Jesús. Entonces dice el 9:20 que Jesús preguntó:
de nuevo, pero cambia un poquito la pregunta y dice, ¿y vosotros? Se dirige a sus discípulos. ¿Vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y entonces el primero en hablar siempre, diríamos que el que tenía siempre palabras en la lengua, el que siempre saltaba, el que siempre tenía algún comentario, Pedro, el discípulo que más habla, ¿no? Dice que Pedro respondió, tú eres el Cristo de Dios. Nada más, nada menos. Había muchas respuestas por un lado, incluso seguramente hipótesis, opiniones, teorías. ¿Quién puede ser este maestro que no solo enseña, sino que también obra milagros? ¿Quién puede ser este personaje tan extraño que ha surgido por Palestina? ¿Quién puede ser? Este no era el hijo de José. Este no era el que trabajaba con la madera. Pedro lo tenía claro. Pedro no se lo pensó dos veces. ¿Quién decís vosotros que soy yo?, le pregunta Jesús a sus discípulos. Y Pedro inmediatamente responde, el Cristo de Dios. Y esta respuesta es muy interesante porque para nosotros Cristo ha llegado a ser un nombre que le atribuimos lógicamente a Jesús, ¿no? Incluso tenemos el nombre compuesto como Jesucristo. Pero tenemos que entender lo que es el Cristo, porque dice, tú eres el Cristo de Dios. Bueno, es que todas las profecías, algunas de las que mencionamos, por ejemplo, la semana pasada, todas apuntan a este Cristo, a el Mesías, al ungido. Literalmente, Cristo quiere decir ungido. Y se decía que el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, era aquel que liberaría a Israel. Claro, poneos en contexto. Israel está bajo el dominio romano, del imperio romano. Con mano dura estuvieron gobernando ahí por muchos años. De manera que cuando en el pueblo empiezan a decir el Cristo ha llegado, lo primero que piensan es, vamos a ser liberados de los romanos. Era la respuesta más obvia. Decir, oye, pues vamos a poder por fin ser libres otra vez y vivir bajo los parámetros que antes vivíamos. Esperaban con ansia que el Antiguo Testamento se cumpliera en esta persona y los liberara. Pero lo que encontramos es que el Cristo de Dios, las expectativas que algunos tenían erróneas, no aplicaban. Y es que Él no vino a liberar de una ocupación romana. Él había venido a liberarnos de nuestro enemigo, de nuestro problema, de el pecado, de Satanás. Habíamos dicho que la Navidad es la respuesta de Dios al problema más grande de la humanidad, la respuesta de Dios al pecado. Por lo tanto, cuando Pedro dice, tú eres el Cristo de Dios, y lo dice acertadamente, está apuntando a el único que podía liberar a la humanidad del pecado. El único. Ni tú ni yo no somos capaces de liberarnos del pecado. Y entonces sigue diciendo Lucas 9:21, pero él, Jesús, les ordenó con severidad que a nadie dijeran esto, y añadió, es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho y sea rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, que muera y resucite al tercer día. Es necesario. ¿Queremos ser liberados del pecado? Pues
Cristo Jesús tenía la solución y sabía todo lo que tenía que ocurrir. Y entonces Jesús dice, es necesario que padezca, que sea desechado, que sea crucificado. Padecimiento de muchas cosas, ser desechado por todos estos líderes religiosos, los que estaban esperando al Mesías, fueron los que rechazaron a Cristo. De manera que es necesario, dice, que vaya a esa cruz, que yo muera. ¿Sabes? Parte de la definición de pecado, y aquí quizás los que son más de matemáticas, podríamos decir que es muerte, porque la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, si te gustan las matemáticas, podrías poner pecado igual a muerte. Tú y yo somos pecadores y como tales merecemos la muerte eterna. Por lo tanto, cuando estudiamos a la persona de Cristo, el Cristo de Dios, nos damos cuenta que Él dice, es necesario que yo muera. Y nos preguntamos, ¿por qué? Y la respuesta es, porque yo merezco morir. Él no pecó. Él es santo, santo, santo. Lo dijimos al principio. Él es Dios. Y Dios y el pecado no conviven. Pero yo soy pecador y yo merezco la muerte. Y es entonces que la Navidad pues tiene este sentido tan precioso para nosotros. Yo merezco morir, pero Cristo Jesús tomó mi lugar. Yo me merezco morir, pero en mi lugar el que murió fue Jesús. Es necesario, por amor a cada uno de nosotros, es necesario para nuestra salvación que Cristo Jesús tomase nuestro lugar y muriera. Pero no se queda ahí. Es necesario, 9:22, que el Hijo del Hombre padezca mucho, sea rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, que muera y resucite al tercer día. Es que aquí hay algo nuevo. Y es que Cristo Jesús, el Cristo de Dios, es Dios y Dios es vida. Y como Dios es vida, Él dio su vida por amor a ti y a mí y fue a una cruz y murió en la cruz por amor a ti y a mí. Pero así como Él dio su vida, Él la volvió a tomar y la muerte no tiene poder sobre Cristo Jesús, porque al tercer día Él resucitó. Y esto es maravilloso. Porque yo merezco la muerte, que Él murió en mi lugar. Y así como Él murió en mi lugar, resucitó para que yo tenga vida eterna. Esto es maravilloso. Por eso el Evangelio recibe el nombre de buenas noticias. Sí, empieza por malas noticias. Tú y yo somos pecadores y como tales merecemos la muerte. Pero después de esta realidad, en cada una de nuestras vidas vienen las buenas noticias. Merecemos la muerte, pero Cristo Jesús ya tomó nuestro lugar en la cruz y quiere darte vida eterna. El Evangelio es precioso. La paga del pecado es muerte, pero Cristo Jesús es vida. Pero sigue hablando y sigue diciendo, 9:23. Y dijo también, dirigiéndose a todos, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida,
la perderá, y el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si de ese modo se destruye y se pierde para sí mismo? Porque si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Os aseguro que algunos de los que están aquí no morirán sin haber visto antes el reino de Dios. Y es entonces cuando, después de darnos esta realidad, ¿no?, que es necesario que padezca, que sea desechado, que sea asesinado y que resucite al tercer día, nos dice también que los que le queremos seguir debemos negarnos a nosotros mismos, tomar su cruz cada día y seguirle. Pero es que es un poco raro, porque empieza a hablar de ganar la vida, perderla, perder la vida, ganarla, y a lo mejor pues es difícil de entender. Mira, el Evangelio muchas veces podemos decir que es un mensaje patas arriba. Es un mensaje que a priori nos puede resultar un poco confuso. Quiero ganar la vida, pues tengo que perderla. ¿Cómo es esto? Bueno, recuerda, ni tú ni yo nos podemos salvar a nosotros mismos y vamos directo a una muerte segura por nuestro pecado. Estamos muertos en delitos y pecado. Lo expresa así la palabra de Dios. Por lo tanto, necesitamos un Salvador. Y es ahí donde Cristo Jesús pues entra en acción, ¿no? Y como Él nos da esa vida eterna. Ahora, es importante también que entendamos que como nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, necesitamos sí o sí a Cristo Jesús para tener vida eterna. Yo pequé contra Dios. Yo cometí la falla contra Dios. Yo no me puedo perdonar ante Dios. Él sí me puede perdonar. Por eso el mensaje que hemos encontrado aquí tiene todo el sentido del mundo. Yo quiero tener vida eterna, pues tengo que rechazar la vida de pecado. Tengo que abrazar la vida que Cristo Jesús me ofrece. Y es que el pecado tiene un efecto en nosotros. Y es que queremos nosotros, engañados, vivir solo para nosotros mismos. Y creemos que todo lo que hacemos es de nuestra libertad y lo hacemos porque así lo hemos decidido. Pues déjame decirte que no es así. Porque todo lo que decidimos, lo decidimos por pecado, para nuestros deleites pecaminosos. Y es por eso que necesitamos una nueva naturaleza. Y Cristo Jesús nos quiere dar una nueva naturaleza. De manera que si quieres tener vida eterna, tienes que morir al yo, morir al pecado, y entonces puedes vivir la vida que Cristo te ofrece. El que quiera salvar su vida debe perderla. El que quiera la salvación de Cristo Jesús debe morir a sí mismo. Debe tomar su cruz cada día. Vamos ante la cruz de Cristo y ¿sabes lo que encontramos? No encontramos muerte, nuestra muerte. Encontramos vida, la vida que Él nos quiere dar. Esa cruz, yo sé que hoy en día ha perdido el significado que en ese entonces tenía. De hecho, muchos lo llevamos en cadenitas. Pues esa cruz no era para nada algo de lo que estar orgulloso. La cruz estaba destinado a los malhechores, pues lo peor dentro de lo peor, a los asesinos, a los traidores, a los que eran conquistados en el campo de batalla. Básicamente, a lo que ellos dirían era escoria, así lo expresarían. Y Cristo Jesús fue a esa cruz por amor a ti y a mí.
La muerte más humillante era la cruz. Te exponían ante todo el pueblo para que te vieran ahí levantado, se burlaran de ti, pero a la vez era disuasorio para que no te atrevieras a levantarte contra aquellos que habían crucificado. Pues es interesante que esa es la muerte que yo merecía, porque no hay nada peor que rebelarme ante Dios, mi Creador. Esa es la muerte que yo debía morir, pero Cristo Jesús fue a esa cruz en mi lugar. Bueno, pues ese objeto de humillación, de muerte y de todo lo peor en ese entonces, para nosotros se ha convertido en algo precioso. Porque Cristo Jesús transformó ese objeto destinado a todo este mal en el lugar en el que Él nos estaba dando vida eterna. No te avergüences de Cristo, porque el mensaje que tenemos en Él, lo que Él nos ofrece es precioso. Pero recuerda, ¿quieres tener vida eterna? Pues debes negarte a ti mismo, tomar su cruz cada día y seguirle. Quiero que sepas que la salvación de Cristo Jesús no está destinado a pocos. Él lo hizo por amor a ti y a mí, y a cada uno de nosotros de manera individual, de manera personal a la vez. Él conoce todo lo que has vivido, todo lo que has sufrido, todo lo malo y lo bueno que has hecho, y nada de eso cuenta cuando vamos a la cruz, porque su perdón alcanza todo lo que hayamos hecho, y su vida eterna puede llegar a estar en ti, pero necesitas estar primero en Cristo Jesús. Necesitamos abrazar a Cristo Jesús. Es necesario que reconozcamos que somos pecadores, que necesitamos un Salvador y que no hay nadie, absolutamente nadie, que pueda salvarnos sino solamente Cristo Jesús. Y cuando le reconocemos como nuestro Salvador, también le reconocemos como nuestro Señor. Ya la muerte, ya el pecado no tiene dominio sobre mí, porque yo ahora vivo en Cristo Jesús. Lo hemos estudiado en Gálatas, en Efesios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y como Él vive en mí, tengo vida eterna y perdón de los pecados. ¿Por qué celebramos esta época? Porque la Navidad es la respuesta de Dios a nuestro problema llamado pecado. Porque solamente había una solución para este problema, y es que Dios mismo tomara nuestro lugar. El único justo, el único que no había cometido pecado. Y Él, aunque podía no haberlo hecho, decidió hacerlo por amor a ti y a mí. Eso se llama gracia. Somos benefactores de lo que no merecemos. Eso es gracia. Por lo tanto, la pregunta, ¿quién es Jesús?, sigue vigente hoy en día. Y deja de ser quién es Jesús como esta figura histórica, o quién es Jesús, y ya no solo lo que encontramos que respondió Pedro, que es totalmente cierto, el Cristo de Dios. También la pregunta es, ¿quién es Jesús para ti? Tienes dos opciones: tu Salvador, hoy no tienes otro Salvador. Si tu respuesta es que no es tu Salvador, hoy puedes cambiar esa respuesta y hacerle tu Salvador. Si tu respuesta es que Él ya es tu Salvador, pues hermano, celebra este tiempo con gran alegría,
porque el único que podía salvarnos, Cristo Jesús, vino al mundo y nos ha salvado y nos da vida eterna y nos da perdón de pecados. Y no hay mensaje más precioso que este, que Cristo Jesús es el Salvador. Padre Santo, gracias porque a pesar de nuestro pecado, tú te acercaste a nosotros y nos quieres dar vida eterna. Gracias, Señor, porque si nuestra respuesta a esta pregunta, ¿quién es Jesús?, es que es nuestro Salvador, ya gozamos de la vida eterna, ya tenemos la salvación que tanto necesitamos. Oh Señor, qué buena noticia es esta. Padre, si nuestra respuesta a quién es Cristo es que Él es nuestro Señor, qué bueno es saber que ya el pecado no domina en nuestra vida, sino que estamos ante ti, que vivimos como a ti te agrada. Y reconocemos que, aunque a veces es una lucha, tú nos das lo que necesitamos para seguir andando y seguir viviendo en tu voluntad, en tus caminos. Padre, si alguien responde a quién es Jesús, diciendo que no es ni su Señor ni su Salvador, Padre, toca su corazón, convence tú de pecado y que Él pueda tener un encuentro genuino contigo. Gracias, Padre. Desde luego estamos de celebración. Recordamos que la solución a nuestro pecado se llama Cristo Jesús y ya ha puesto solución. Y que tenemos entrada ante el Padre. Qué gozo es este más grande, oh Señor. Bendito eres, Señor. No podemos hacer más que alabarte, glorificarte y agradecerte, Señor, por todo lo que has hecho por cada uno de nosotros, por tu salvación en cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Gracias, oh Señor. En el nombre del Cristo de Dios, del que nos da vida eterna y perdón de pecados. Amén.